¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, continuando con el aspecto de los circuitos eléctricos en corriente alterna y ahora trifásicos, habíamos quedado en que pasamos de explicar, ¿no? La utilización de una sola de las fases, que normalmente lo hacemos, y su medición respecto al neutro, ¿no? Entonces, la creación del mismo neutro es una cuestión, digámoslo así, que tiene que ver con la conexión. Las hay dos: conexión delta y conexión estrella. La delta también se conoce como conexión triángulo y la estrella como conexión Y. Dicho sea de paso, de acuerdo al diseño, ¿no? Que aún todavía a 130 años, 140 años, nos seguimos preguntando cómo Nikola Tesla pudo haber imaginado que era la mejor forma, ¿no?, de producir energía eléctrica, la más eficiente, la más, podríamos decir incluso hasta hoy, ¿no?, ya con esa distancia, que es lo más, la parte óptima de devanar tres bobinas, seis más bien dicho, por cada dos polos, ¿no? Entonces, crear dos polos por cada fase es lo idóneo para finalmente tener tres señales senoidales, salidas de una máquina trifásica. Pues bien, en la parte pues monofásica ocupamos una, no tenemos tanto problema en esa cuestión. Y la diferencia entre el valor máximo y el valor raíz media cuadrada tiene que ver justamente con el hecho de ocupar, ¿no?, a la hora de hacer los cálculos con valores instantáneos, el valor máximo. Y el valor eficaz, obviamente se calcula con raíz de 2, tiene que ver con el equivalente en corriente directa, ¿no?, de lo que nos proporciona la alterna, ¿no? Es su equivalente, ¿no? Lo que en un momento dado nos proporcionaría una fuente directa, eso es lo que mide, ¿no?, la parte de alterna. Como se tienen semiciclos positivos y negativos, pues se tiene una oscilación sostenida, por decirlo de alguna manera, como dirían los controleros. Y dependiendo hacia dónde gire o qué secuencia es la que consideremos, pues se puede tener una secuencia directa de ACB con el giro contrario a las manecillas del alrededor, y una secuencia inversa de ABC, ¿no? Observen que a lo mejor lo que en América le llamamos secuencia directa, que vendría siendo ABC, en Europa aquí, porque el autor de este libro es Jesús Fraile Mora, profesor de la Politécnica de Madrid. Vaya, su papá ya era profesor de la Politécnica de Madrid, él ahora lo es también. Autores de libros, los dos doctores. Bien, otra versión de las ecuaciones dirían, ¿no? Normalmente pues se aprecia de esa otra forma. Son convencionalidades únicamente. Y lo que en un momento dado vemos en cada casa pues es una carga así. Tomamos una sola fase de las tres que nos envían de parte de luz y fuerza del centro. Más adelante, si alguno de ustedes pues decide dedicarse a cuestiones que implican la distribución de las fases, podrán notar que, si bien es cierto, la mejor forma de generar, ¿no?, y de enviar la energía, quiero decir únicamente, de enviar la energía eléctrica es trifásica, en colonias de bajo poder adquisitivo, en los suburbios de las ciudades, en las colonias un tanto alejadas, se suelen utilizar versiones monofásicas y bifásicas. Algún profesor de electrónica de potencia con el que compartíamos cátedras, en una revisión de protocolo de trabajo terminal, les dijo a los alumnos: no hay circuitos bifásicos, ¿no? Bueno, fuimos a la norma oficial mexicana y descubrimos que sí los hay. Está en la norma, está normado, ¿no? Y es obvio, ¿no? Lo que nos envían a casa son circuitos monofásicos, pero si llegáramos a tener una carga más grande, ¿no?, que requeriría una fase más, nos dan dos fases y el neutro y la acometida, ¿no?, y la medición está hecho para un circuito bifásico.
¿no? O sea que finalmente nos vendrían dando esta fase y una más de las de abajo que nos proporciona esta estrella. Ahora bien, cuando se construye a nivel distribución, esto también es obvio, ¿no? Quien ha ejercido la ingeniería, quien ha montado redes, sabe y se da cuenta de que hay colonias y ramales, ¿no? Que no se pueden dar el lujo de comprar tanto material para llevar la energía eléctrica a cada casa. Y pues digo, cuando son fraccionamientos donde la gente suele lotificar, ¿no? Hacer lotes, y en un momento dado pues se van a vivir ahí dos o tres vecinos, pues hacen el tendido de energía eléctrica, pero no lo hacen precisamente con una red trifásica, de no ser porque tuvieran una pequeña industria ahí en casa. Normalmente son monofásicas o bifásicas, entonces piden dos líneas, se les llevan dos líneas de las tres, ¿no? Y se colocan transformadores bifásicos de dos fases. O monofásico a tres hilos también le suelen llamar. ¿Por qué tres hilos? Porque va el neutro y van las dos fases, ¿no? Entonces sería un monofásico a tres hilos. Es el neutro, un hilo y de A y otro de B. Entonces ahí es monofásico a tres hilos, le llaman. Y sí, se suelen conseguir transformadores también así. Y hay gente en colonias que únicamente llevan un solo alambre, llevan una sola fase. Y alguien diría, pues ¿cómo llevamos el neutro? Pues lo creamos, ¿no? Normalmente el neutro se puede crear con una varilla tierra, bien aterrizado obviamente, ¿no? O multiaterrizado, como le llaman. Entonces este neutro lo suelen colocar o no lo suelen enviar. Simplemente este retorno de neutro se puede crear, porque finalmente toda la energía encuentra un punto neutro, un punto muerto, todo drena a tierra, ¿no? O como quien dice, toda agua que en un momento dado potabilizamos del mar, la llevamos a cada casa habitación, se usa y todas las aguas negras pues también vuelven, ¿no? En un momento dado también al mismo sitio de donde salieron. La ventaja competitiva es que, digo, el ciclo del agua nos entrega agua más o menos limpia con cada lluvia, ¿no? Se evapora únicamente el agua y los residuos pues quedan sedimentados. Bueno, entonces normalmente también es el ciclo del agua. Y bueno, tenemos trifásicos a cuatro hilos. ¿Por qué? Porque tenemos fase R, S y T, como se aprecian aquí, y el neutro es el cuarto hilo o el hilo de retorno. Observen aquí el neutro aterrizado. Lo mejor sería que también se aterrizara aquí. ¿Por qué? Para que esto fuese equipotencial, ¿no? O sea, que de aquí saliera y no hubiera retorno, ¿no? Entonces lo idóneo sería colocar una tierra acá y otra acá. Y ya no hubiera hilo de neutro, ¿no? O un neutro flotante, como le suelen llamar los electricistas, sino que un neutro multiaterrizado sería lo mejor, ¿no? Más adelante vamos a observar el detalle de lo que implica la diferencia entre neutro y tierra o ground, ¿no? Como se le llama. Normalmente en las instalaciones pues también van un cuarto hilo, ¿no? Porque finalmente el neutro y la tierra se pueden conectar, pero no en la instalación. El neutro y la tierra se conectan fuera de la instalación a la misma varilla, pero los dos llegan por caminos diferentes a la misma varilla. Y con eso quiero ser enfático. Llegan ellos a la misma varilla, pero por caminos diferentes. Normalmente el cable de tierra en las instalaciones industriales va desnudo. El neutro no. El cable de neutro normalmente es un calibre más grueso que los demás, que las demás fases, y no va desnudo. Antiguamente, antes del código de red, antes incluso de la firma del Tratado de Libre Comercio, por ahí en los años 93, la normativa para instalaciones eléctricas en México era más laxa, más floja, no era tan exigente como en la actualidad, y la gente conectaba la tierra, ni conectaba la tierra, vaya, sino que únicamente el neutro, y a veces lo ponía desnudo, ¿no? Y entonces decían, pues es que es lo mismo. No, van al mismo lugar, pero no son lo mismo. Alguna vez con sus compañeros que van más avanzados en las clases de circuitos, me pedían una explicación muy al estilo de las que en un momento dado nos ha obligado la mecatrónica, ¿no? A hacer imaginar y hacer pensar y hacerlos concluir, ¿no? o aprehender, ¿no? Que es sujetarnos del conocimiento.
de muy diversas formas, ¿no? Entonces, eh, les explicaba acerca de lo que es comparar el envío de energía eléctrica con, la, con su símil de agua potable. Entonces, para enviarnos agua potable desde un lugar a lo mejor quizás más abajo o a un nivel del mar más abajo que la Ciudad de México, pues hay que hacerlo con fuerza. Si en un momento dado el sistema de aguas que nos llega a la Ciudad de México estaría a 3000 metros sobre el nivel del mar, no habría falta el bombeo. Simplemente abrimos la llave y colocamos ahí el tendido de tuberías y el agua llegaría hasta nuestras casas por gravedad. Pero no, el sistema Cutzamala pues está un poco más abajo que el nivel de la Ciudad de México, que está a 2500 metros sobre el nivel del mar. El sistema Cutzamala está más abajo, entonces hay que enviar el agua a presión. Lo mismo con la energía eléctrica, hay que enviar la presión para que llegue hasta la Ciudad de México en los polos o polígonos industriales, ¿no? Entonces, ya que llega a presión, ¿no? El agua, o ya que llega a presión la energía eléctrica con mucha tensión, pues hay que reducir sus niveles de tensión y enviarlo a cada consumidor. Y así como una vez el agua usada se convierte en aguas negras, aguas desechables, eh, el neutro lleva energía, pero ya sin presión, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver que de esta fuente sale energía a alta presión y llega la carga, y la carga ya retorna la energía, pero sin presión. O sea que el neutro lleva corriente, pero no lleva voltaje. ¿Y cómo eso es posible? Me decía un compañero. Bueno, pues igual, el agua potable llega a presión y las aguas negras se van por gravedad. O sea, de no ser porque en un momento dado haya un lugar de rebombeo, pues las aguas negras se van por gravedad, ¿no? Y pues dónde queda la tierra, dónde queda, por ejemplo, el ground, ¿no? Dónde queda ese cable que ahora nos obliga a que también esté. Normalmente se coloca un cable verde para la tierra, ¿no? Conectar los gabinetes y dice esto tiene que ir a tierra, ¿no? Y ya nos venden contactos polarizados con fase, neutro y tierra, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y dónde conecto la tierra? Hay quien conecta la tierra y el neutro juntos en los contactos polarizados, lo cual está mal. No debe ser así. De la misma forma como una ciudad como la Ciudad de México tiene un drenaje para tormentas, ciudades grandes tienen drenajes para tormentas. Normalmente son esos canales grandes que en un momento dado alguien de repente por ahí ven las películas que la gente ocupa ahí como carretera y dicen, pues no, esto se llena de agua cuando llueve muy fuerte, ¿sí? Son drenajes para tormenta, drenaje profundo. Pues para eso es el cable de tierra. Están ahí precisamente para cuando haya un exceso y no pueda ser drenado por el drenaje convencional. Entonces el cable de tierra también lleva toda esa energía de falla, toda esa energía que en un momento dado es un excedente, no es deseable, ¿no? La lleva precisamente a drenar la tierra. Finalmente el neutro y la tierra van al mismo lugar, como el agua de drenaje se junta en algún punto con el drenaje de las tormentas. La gran pregunta es, ¿qué pasa si conecto el drenaje de agua profunda con el del alcantarillado y de las aguas negras? Pues pudiera ser que nos pasara como solemos ver en algunas colonias después de una tormenta, en donde las coladeras, las pichanchas, las alcantarillas, en vez de ser sitios donde el agua se vaya, vienen a ser fuentes de agua. Entonces cuando vienen tormentas impresionantes y digo, porque en un momento dado a lo mejor, bueno, si se han tenido sequías, habrá años con más o con menos sequías, pero digo, al menos el Valle de la Ciudad de México, la zona conurbada, ha sido siempre, o casi siempre, un lugar de muchas aguas. Digo, hasta había un lago, ¿no? Ahí el lago de Texcoco, el lago de la Gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces, no adolece tanto acá y digo, para quien vaya a hacer trabajos terminales acerca de recolección de aguas,
es bueno que los haga, pero es más necesario en otros lados en donde la lluvia no es tan generosa como en el valle de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando observamos esos detalles en donde el agua de tormenta y el de alcantarillado producen que las alcantarillas sean fuentes y no sumideros o lugares que se traguen el agua, es lo mismo que sucedería si conecto la tierra y el neutro antes o en un punto anterior a donde está la varilla al piso, ¿no? Lo que quiere decir que si en un momento dado el drenaje de tormentas va por su camino y llega a un lugar donde desemboca, ¿no? Bastante lejos del lugar donde en un momento dado están o pudiera suscitarse la inundación, el agua del alcantarillado también tiene que tener su propio camino y ambas deben o podrían desembocar en el mismo punto, allá lejos de donde en un momento dado pudieran provocar un mal retorno. ¿Qué sucedería si hay una falla? ¿O qué sucedería si en un momento dado conecto el drenaje profundo, el drenaje para tormentas con el alcantarillado? Puede ser que tenga yo lluvias muy intensas y lo que se tenía que ir por el drenaje de tormenta retorna por el neutro. Y vemos entonces que nuestras pichanchas, coladeras o alcantarillados se convierten en fuentes en vez de ser sumideros o sistemas que se traguen el agua. Eso sucedería también si se me ocurre, por ejemplo, por acá juntar tierra y neutro. No acá, como está, sino se me ocurre juntarlo en otro lado, ¿no? Entonces cualquier falla de un momento dado que conecta la tierra se mete al neutro y me echa a perder toda la protección, ¿no? Entonces ese es un gran problema, de no conectar las instalaciones de acuerdo a la normatividad. Bien, entonces habíamos visto en la clase anterior esta cuestión de la raíz de 3. Vimos esta parte, ¿no? O sea que finalmente esto que vemos acá, vamos a hacerlo más grande. Esta parte que vemos acá, ¿no? En donde vemos todo un vector de líneas, o sea, la tensión entre R y T, entre el área R y el área T. Esta parte y donde vemos la tensión entre T y el neutro, esta parte de aquí, esta única parte la aislamos, ¿no? Y la representamos acá, ¿no? Y entonces vemos un voltaje de fase, ¿no? Que es de este tamaño, es un círculo, o vemos completo el voltaje de línea, ¿no? Entonces vemos que el voltaje de línea y el voltaje de fase pueden considerarse a la mitad, pero en un ángulo de 60 grados. El ángulo de 60 grados pues es raíz de 3 sobre 2, lo que hace finalmente que la parte grande sea equivalente a la parte de neutro en una proporción de raíz de 3. Sin embargo, vamos a observar otro detalle a la hora de calcular potencias, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más chico porque finalmente no nos sale en el cuadro. Ahí ya está, ¿no? Entonces podemos observar entonces que el voltaje de línea, ¿no? Es equivalente al voltaje de fase entre 2, pero como son 2, ¿no? Resulta finalmente en la división de este triángulo, ¿no? Donde finalmente estos son sus catetos y esta es la hipotenusa. Y seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y finalmente, ¿no? Habíamos dicho el voltaje de línea, ¿no? Es equivalente al voltaje de fase con una proporción de raíz de 3. Finalmente ahí tenemos cargas monofásicas, cargas trifásicas, ¿no? Y acá no hay tanta dificultad en hacer este cálculo, ¿no? El cual vamos a hacer a continuación. Bien, pues vamos a solucionar este problema. Y bueno, la cuestión de lo trifásico, si bien es cierto, a la hora de que calculemos potencias, lo vamos a notar,
En este problema únicamente piden las intensidades de línea. Sin embargo, vamos a trabajar con conceptos que gráficamente y de manera tácita vamos a encontrar marcadamente diferentes. Si bien es cierto, el problema no implica este dibujo de abajo, este que está aquí, lo coloqué precisamente para especificar detalles que nos van a marcar ciertas diferencias a la hora de trabajar con trifásicos. Si bien es cierto, como les decía, aquí no se calcula potencia, lo cual implicaría también otro detalle, ¿no? Manejar el raíz de 3 o el 3 veces, ¿no? En ocasiones se ocupa el 3 y en ocasiones se va a ocupar el raíz de 3. Hay que tener una idea clara y hay que tener una conciencia permanente en saber qué se está trabajando, si tensiones de línea o tensiones de fase. Hay que saber utilizar una nomenclatura específica para cada una de ellas y no confundirlas. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto, el problema únicamente trata de este circuito conectado en estrella sin neutro aterrizado y esta carga, ¿no?, que en sí misma ya la línea ofrece esta impedancia, y tenemos una carga igualmente conectada en estrella, ¿no? Aquí podemos ver que en un momento dado este sería nuestro neutro y aquí donde se conectan, ahora sí que la colita de las tres, ¿no? Aquí este es el neutro, donde aquí también se conectan la colita de las tres fuentes, pues es el neutro. Obviamente no está aterrizado, no lo indican, pero uno es el cálculo de la intensidad de línea, que aquí se puede apreciar, y ver cuánta intensidad va a circular por acá hasta el neutro. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una carga completamente equilibrada. Las tres tienen el mismo valor y las tres líneas tienen la misma caída de potencia o la misma impedancia, por decirlo de alguna manera. La fuente también es equilibrada, ¿no? Vemos que las tres proporcionan 110 volts, ¿no? Y esta tensión es una tensión de 110 volts entre cada una de estas fases y el neutro que está colocado acá. Pero nuevamente, uno es, como se aprecia aquí, los voltajes de fase, ¿no? Lo que proporciona de este neutro a este punto, ese es el voltaje de fase. Si en un momento dado quisiéramos saber el voltaje que hay entre R y S, ese ya serían voltajes entre líneas o voltaje de línea. Pero ojo, acá estamos trabajando en estrellas, acá también es una estrella de carga, y aquí vamos a tener una estrella o una fuente trifásica conectada en estrella y una carga conectada en delta o conectada en triángulo. Cuando tenemos este tipo de cargas, vamos a identificar diferencias respecto a la estrella, y por eso les digo, hay que tener una conciencia permanente de lo que se está haciendo cada vez, ¿no? Porque si bien es cierto, en las estrellas podemos trabajar voltajes de fase y voltajes de línea, las corrientes son de línea, todas, porque en las estrellas la corriente de línea y la corriente de fase es igual, ¿no? Y en las deltas, el voltaje de línea y el voltaje de fase es el mismo. En la delta no hay neutro, como lo pueden observar. Acá no hay un neutro, ¿no? Y observen, ¿no? El voltaje entre R y T, teóricamente hablando, pues es entre R y T, que es el salido de la estrella. No hay un voltaje de fase. Y tenemos en la delta, en el triángulo, dos tipos de corrientes. Las que circulan aquí, entre R y T, aquí le llaman I3 o I2 o I1, y tenemos IR, IS y T.
Entonces, estas IR, IS y T son corrientes o intensidades de línea. Y I3, I2 e I1 son intensidades de fase, ¿no? Entonces, son cuestiones o conceptos que se pueden considerar la contraparte, ¿no? Mientras en la delta o en estrella no hay voltaje de fase, ¿no? En la estrella hay voltaje de fase y hay voltaje de línea, ¿no? En la delta ahí tenemos intensidades de línea e intensidades de fase. Y se puede decir que en la estrella solamente hay intensidades de línea, ¿no? Esas son las contrapartes. Bueno, vamos a proceder a quitar esto que nada más era para explicar las diferencias entre la delta y la estrella. Y procedemos a poner acá los voltajes de... Vamos a poner esto a la izquierda. A la derecha de F para que lo pueda considerar. Y tenemos aquí, vamos a poner BAN, que vendría siendo BAN. Pues no vamos a ponerle BAN de T, BAN porque son valores raíz media cuadrada. Este es igual a 110, que bien se puede quedar así, pero le ponemos el ángulo únicamente pues para que esté ahí de 0 deca, ¿no? BCN es igual a 110 ángulo de menos 240 deca. Aparentemente es una secuencia ACB, ¿no? Así es, ACB. Y tenemos BN. Y este es 110 ángulo de 120 deca, ¿no? Ya digo, si ponemos ahí el argumento y el ángulo de cada uno, pues se puede considerar que ahí está. Bueno, entonces lo que nos piden son las intensidades de línea. Ya tenemos nuestros voltajes de entrada, ¿no? Y dicho sea de paso, acá podemos calcular la intensidad para cada una de las tensiones, ¿no? Lo cual, digo, tenemos que sumar las cargas, tanto las líneas, ¿no? Aquí le ponemos tanto la línea como la carga implican impedancias. Línea lleva acentos y líneas, tanto las líneas como la carga implican impedancias de la misma magnitud, por lo que Z de línea, Z total, pero de cada línea, ¿no?, es igual a 5 menos 2 por J, ¿no? Y podemos cerrar esto, vamos a ponerlo completo, ¿no? Para que finalmente esto sea lo de la línea, ¿no? Este es lo de la línea más lo de la carga, que es 10 más J por 8. Línea y carga. Bueno, y ya lo tenemos, 15 más 6J o 6I. Esa es la carga por cada una de los ramales, por llamarlo de alguna manera, o en la nomenclatura, ¿no? Esa es por cada una. Y entonces nuestra intensidad IA, ¿no?, la que va a circular por acá, IA es igual a BAN entre D Z total.
Bueno, creo que lo colocamos arriba y a la derecha. Este lo podemos poner acá y ya nos lo da, ¿no? Finalmente, IA, bueno, tendríamos que colocar el argumento, ¿no? El argumento de IA 6.809 y el argumento de IA DEC menos 21.81 grados. Bueno, vale decirlo, y aquí nos podemos ahorrar mucho tiempo, ¿no? El IB no, es 6.809, también tiene que ser 6.809. Y si bien es cierto, IA está atrasada a menos 21.801 grados, ¿no? IB tiene que estar atrasado 120 grados respecto a este valor. ¿Por qué? Pues porque aquí, no, IC, ¿no? Tenemos esta secuencia, entonces la siguiente sería IC, estaría atrasada 240 grados menos 21 serían 261 grados. Ese sería IC. EIB está atrasada a menos 120, menos 21 serían menos 141 grados. Y tienen la misma magnitud. Sin embargo, a expensas de que alguien diría, bueno, pues es que yo no le creo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, estos tienen el mismo valor, únicamente están desfasados 120 grados. Aquí, por cierto, son menos 120. Así es, ¿no? Entonces, puede ser que estos números cambien por aquello del fasor, pero estos números van a ser absolutos y no van a cambiar. Entonces, las tres van a tener 6.809. Y estos valores sí van a cambiar, los ángulos sí van a cambiar. Bueno, ya que les dije más o menos qué es lo que tenía que salir, lo vamos a calcular para salir de dudas, pues porque este tipo de enseñanza no es lo que diga el maestro, sino lo que digan los números. Tenemos que enseñar bajo hechos reales, ¿no? Y no es una enseñanza dogmática, no pueden creerlo nada más porque lo digo yo, ¿no? Afortunadamente no creo que existan profesores que hagan ese tipo de enseñanza, ¿no? Tienes que creerlo porque te lo digo yo. No en estos tiempos, digo, ¿no? Tenemos que enseñar cosas comprobables, ¿no? ¿Es 98? Es otro ángulo. Bueno, finalmente es, ¿no? IB. No, este es IC, por cierto, es IC, sí es cierto. Este es IC, esto es IC, es que IC. Habría que ver que son 98 grados o menos, ¿no? Su complemento que vendrían siendo... no, hay que ubicar también cuánto sería, ¿no? ICN. O sea, menos 240 a 120 más 20 grados, ¿no? Sí, es como decir, bueno, como llego al mismo lugar dando la vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda, o en sentido de las manecillas del reloj o en sentido en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Habría que 220, 240 y 20, 260, ¿no? Sí, como 110 grados. Bien, y B, vamos a ver, IB es BN sobre Z total, ¿no? Y entonces aquí calculamos IB, nuevamente el mismo valor, el argumento de IB, ahora sí es IB, es esto, DEC, es menos 141, muestre sí. Si era así el otro, pues bueno, va a depender de hacia dónde des la vuelta, como dirían, ¿no? O donde quieras ubicarlo, ¿no? Habrá que buscar a qué es igual 98 grados. Ahora en el sentido negativo, ¿cuánto es su complemento? Serían casi como 260, 261, exactamente, sí, es como menos 261 grados, ¿no? Ese es su equivalente. Pues ya tenemos las intensidades del sistema
estrella estrella de 3 conductores, ¿no? Finalmente, la gran pregunta es, bueno, ¿y la potencia? Bueno, pues para el cálculo de la potencia aparente hay dos caminos y uno de ellos ocupa las tensiones e intensidades de fase, que para el caso de una estrella la intensidad de fase es la intensidad de línea, ¿no? No hay pierde, como dirían, ¿no? Y procedemos entonces, ¿no? Dado que la potencia, obviamente la potencia aparente, es la multiplicación de B a N por IB, ¿no? En este caso es IA, para ser exactos. IA. Ese sería el cálculo de la potencia en monofásico. Pero como en trifásico tenemos tres fases, pues es tres veces. 3 por la tensión de fase por la intensidad de fase o la intensidad de línea, en el caso de una estrella. Y eso nos daría este valor. Y cuando en un momento dado pues tenemos las tensiones de línea, entonces si ocupamos el raíz de 3. Entonces podríamos poner ese 1 para que vean, ¿no? La otra fórmula de calcularlo. Le ponemos raíz de 3 fuera de radical B a B, que vendría siendo la tensión entre líneas, por la intensidad, que para el caso pues, es la de línea o la de fase, es la misma en la estrella. Entonces ponemos IA. Y finalmente, pues nos da el mismo valor. Lo que implica pues que hay dos formas de calcular la potencia aparente, ¿no? Una de ellas es ocupar el fasor de tensión y el fasor de tensión de fase y el fasor de tensión de fase o de línea, en el caso de la estrella, multiplicado por tres veces porque son tres fases. Y la otra es raíz de 3 por la intensidad entre líneas por la intensidad. Digo, por la tensión entre líneas por la intensidad de fase. Y vean, es el mismo valor. Para calcular la potencia activa, pues hay que ocupar la misma nomenclatura por el coseno del ángulo que separa a la tensión de fase A con la intensidad, ¿no? Así es como se calcularía. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya ahora procederemos con el siguiente tema.